queremos resolver la ecuación diferencial dada. Observe que la ecuación diferencial tiene la forma de una ecuación diferencial exacta donde m de x, la coma y es igual a 3x cuadrado más 3 y n de x, y es igual a 3 y al cuadrado más 3x. Sin embargo, no sabemos qué es exacto hasta que verificamos que el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x. Así que para empezar tenemos m de x, y es igual a 3x al cuadrado más 3y. Y tenemos n de x, y es igual a 3y al cuadrado más 3x. Y ahora comprobamos si el parcial de n con respecto a, y es igual a la derivada de 3x al cuadrado más 3y con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da 3. Y ahora determinamos el parcial de n con respecto a x, que es igual a la derivada de 3, y al cuadrado más 3x con respecto a x, tratando y como una constante que también es igual a 3. Así que debido a que son iguales, ahora sabemos que tenemos una ecuación diferencial exacta en la que la solución es big f de x, y es igual a c, de manera que el parcial de f grande con respecto a x es igual a m, y la gran f parcial con respecto a y es igual a n. Donde de nuevo m es igual a 3x al cuadrado más 3y. Y n es igual a 3y al cuadrado más 3x. Y ahora, para empezar a determinar una f grande, podríamos integrar ambos lados de la primera ecuación con respecto a x o integrar ambos lados de la segunda ecuación con respecto a y. Vamos a integrar ambos lados de la primera ecuación con respecto a x. Esto indica que big f de x, y es igual a la integral de 3x al cuadrado más 3y con respecto a x. Sin embargo, cuando integramos el lado derecho no vamos a tener solo más una constante, sino que tendremos más una función de y porque para obtener una f grande, integramos el parcial de f con respecto a x, y recuerda que al encontrar el parcial de f con respecto a x, tratamos y como una constante y, por lo tanto, no estamos recuperando el parte de una f grande que es una función de y. Así que tenemos una gran f de x, y es igual a integrar con respecto a x tenemos 3 veces x al cubo dividido por 3 o x al cubo, y luego más 3y por x o 3x y luego más una función de y que llamaremos a de y. Y ahora usaremos la segunda ecuación para determinar a de y. La segunda ecuación establece que la parcial de una f grande con respecto a y es igual a n. Bueno, ahora tenemos una f grande, así que ahora diferenciaremos la f grande con respecto a la y, tratando a x como una constante. Lo que nos da la parcial de f con respecto a y es igual a 0 más 3x. Más un primo de y esto debe ser igual a n, que sabemos que es 13 al cuadrado más 3x. Squared plus 3x. Analizando la ecuación, observe que esto nos dice que un primo de y debe ser igual a 13 al cuadrado, así que si un primo de y es igual a 13 al cuadrado, podemos determinar a de y integrando ambos lados con respecto a y. Esto nos da a de y es igual a la integral de 13 al cuadrado de y, que es igual a y al cubo, así que ahora sabemos la función potencial big f de x, y es igual a x al cubo más 3x, y más a de y. Ahora sabemos que a de y es y al cubo, lo que nos da que f grande es igual a x al cubo más 3x y más y al cubo. Y la solución general es big f igual a c, lo que indica la solución general es x al cubo más 3xy más 100 cubos es igual a c. E iremos y dejaremos la solución como una ecuación implícita. Espero que esto te haya resultado útil.